Como dice la canción, en Madrid no hay playa, pero eso no significa que no se practique vela. El primer circuito Iberdrola de vela paralímpica nos traslada hasta la Sierra Norte de Madrid, al embalse del Atazar, donde se celebra el 5º Trofeo Aguadulce Canal de Isabel II. En el norte del embalse está justo lo que hemos hablado, de que es la Sierra de Somosierra, con lo cual en época de verano y de calor, lo normal es que la sierra produzca un poquito el mismo efecto que hace la tierra cerca de la costa, ¿no? Y se montarían vientos, pues lo que son los vientos adabáticos clásicos de la costa, ¿no? Con lo cual lo normal, un día como hoy, es que empiece poco a poco a entablarse el viento en dirección de sur a norte. Y lo normal también es que a lo largo de la tarde, cuando empieza a caer el sol, role a oeste. Pero al tener tantas montañas y tantos montes y tantos lados, cualquier momento, un golpe de calor, una térmica en una zona u otra, puede provocar unos roles de viento bastante fuertes. Entonces la verdad es que quizás sea una de las gracias que tiene navegar en un embalse de estos, ¿no? Que esto no es Sota Caballo Rey. Navegar en un embalse añade más emoción y dificultad, si cabe, al desenlace del circuito Iberdrola, que celebra su penúltima prueba con un ranking provisional más que ajustado. Ocupaba el primer puesto el regatista de Arenys de Mar, Paco Llobet, con 8 puntos, y a solo 1 de diferencia le seguía el navegante de Javia, Rafa Andarias. Bien, el ranking nacional ahora mismo está muy divertido, están muy ajustados la gente de arriba y vamos, no hay que confiarse en ningún momento. Andarias tenía 9 puntos y 14 el tercero del ranking, el malagueño Javier Contreras. Tras él, a 2 puntos estaba el cartagenero Antonio Maestre. Piñeiro cerraba el top 5 con 21 puntos y solo uno separaba entre sí a sus inmediatos perseguidores, Borja Melgarejo y Jordi Cargol. En la jornada inaugural del sábado 20 de julio en el Atazar, el viento se hizo esperar, pero terminó apareciendo y con un role de hasta 100 grados a mitad de la primera prueba que obligó al comité de regatas a suspenderla. Reposicionado el campo de regatas, esta vez para un viento de componente noroeste, se dio la segunda salida y la primera válida del día. En ese momento, el comité anotó 13 nudos de intensidad, pero lo cierto es que el buen viento duraba lo que tardaba en cargar la racha y descargar. Cambiaba la intensidad y siguieron los roles, más moderados y especialmente en Barlovento. A pesar de ello, se pudo celebrar las 3 pruebas previstas. La primera prueba válida ya evidenció la importancia del momento en el que se encontraba la competición. Buena salida para el catalán Paco Llobet, que se hizo hueco entre la compacta flota para situarse líder. Llegado el ecuador de la prueba, Llobet afrontaba con cierta comodidad la segunda y última ceñida del recorrido de bastón trazado en el campo de regatas. Rafa Andarias, en cambio, tomaba la boya de Sotavento rumbo a esa segunda ceñida bastante rezagado y se atrevía a emprender la subida a Barlovento por el bordo opuesto al elegido por la mayoría de la flota. La apuesta lo acabó situando muy cerca de Llobet y Maestre en el ataque final hacia la boya. Pero ninguno de los 3 montó primero la marca, sino Fran Piñeiro, que se aproximaba desde el bordo contrario. Tras el gallego, pasando por el offset situado en Barlovento y apurando al máximo distancias, Arturo Montes, Antonio Maestre, Rafa Andarias y Paco Llobet, quien en ese momento era quinto. Victoria para el pontevedrés Fran Piñeiro, segundo puesto para Arturo Montes y tercer puesto para Antonio Maestre. Cuarto y quinto puesto para Andarias y Llobet. Empezó con una salida buena y luego a la mitad del campo más o menos de regatas hubo un role bastante fuerte que supe aprovechar, el resto pues no lo vio tan claro y ahí fue decisivo aprovechar ese role. Luego me costó mantener la cabeza fría para llegar a meta, que hubo momentos que me parecía que sí, los que venían por atrás me iban a alcanzar, pero finalmente fui capaz de tener la cabeza fría y llegar a meta primero. Venga, apurando la boya, La primera prueba terminaba con un amago de tormenta que no prosperó y se dio una segunda salida con 14 nudos de viento. Aquí Paco Llobet no dejó margen al error y firmó un primero.
El ganador de la tercera y última prueba del día, que contó con escasos 8 nudos, era Borja Melgarejo. El regatista de Punta Umbría fue de menos a más en esta jornada, con un octavo, un segundo y un primero, más el puesto de bronce en la clasificación general provisional. Íbamos 3 barcos juntos y 2 de ellos se fueron un poco demasiado a la derecha. Yo me la jugué por el centro del campo y dio. Y me dio de un borro, no tuve que hacer ninguna virada y salió bien. Entonces luego en popa he tenido velocidad en popa, con lo cual no me cazaron. La primera me subí a los laureles, yo iba primero muy destacado, muy tranquilo, me confié, me equivoqué y me pasaron 4 barcos, que es lo que decimos. La segunda me volví a poner el pantalón de trabajo, como se dice vulgarmente, y bueno, hice un buen primero, y la tercera hice un cuarto, que no está mal. Segunda jornada del Trofeo Aguadulce, que continúa con la tabla muy reñida. Llega el desenlace. En el liderato provisional estaba Antonio Maestre, pero solo a 2 y 3 puntos de sus compañeros de podio, Paco Llobet y Borja Melgarejo. Es muy importante la primera regata porque entramos en el descarte. En el momento que entremos en el descarte la puntuación variará totalmente. Las condiciones de viento van a ser muy complicadas en el día de hoy. Yo creo que va a haber muy poquito viento con muchos cambios y habrá que ir con la calculadora pensando en la regata y sobre todo pensando en el Trofeo Iberdrola, que al final es lo más importante de todo, que es el circuito y es lo que nos va a clasificar para los próximos Juegos, para el próximo Mundial. Con entre 7 y 8 nudos de viento del noroeste, se daba inicio a la primera prueba, que comenzaba puntual a las 12 del mediodía y se acabaría complicando tanto para regatistas como para comité. Paco Llobet empezó reivindicándose y pasando líder la boya de Barlovento en la primera ceñida. A Sotavento llegaba primero Fran Piñeiro. Montaba boya tras muchos esfuerzos, dada la baja intensidad del viento en el tramo de popa. Por ese motivo, el comité sopesó acortar el recorrido y no dar lugar a una segunda empopada. Pero poco antes de que el primer barco completara la ceñida y montara boya, entró una racha por la derecha del embalse que dio un halo de esperanza y comité decidió seguir con la regata. Quien mejor aprovechó la racha fue Rafa Andarias. Navegaba a la zaga de Andarias el vigués Antonio Figueroa y tercero, pero a considerable distancia, quedaba Melgarejo. Las distancias acabarían importando poco porque la calma chicha se adueñó del campo de regatas y los dos en cabeza, Andarias y Figueroa, se quedaron literalmente estancados. A 2 minutos y medio escasos para que se cumpliese el tiempo límite para completar la regata, aparecía una racha que volvía a mover en Sotavento a los 2.4. Pero el crono corría más rápido que los barcos y a falta de muy poco para que Rafa Andarias firmara su primera victoria en el Atazar, comité tuvo que anular la prueba. Se habían cumplido los 75 minutos en los que había que finalizarla. Hemos estado dudando porque justo al final ha entrado una racha y no sabíamos si iban a poder entrar en tiempo. En el momento en el que el primero entra en tiempo, esa regata ya no se puede anular. Pero es eso, que antes de llegar el primero se ha cumplido el tiempo y ya no se puede hacer nada más, o sea, hay que anular. Rabia no, esto es la vela. Eran unas condiciones muy difíciles, el pantano Atazar es así, puedes ir muy bien, acabar último. En este caso había hecho una buena remontada y no he llegado a tiempo por el tiempo límite. El comité intentó dar una segunda salida, pero el viento no entablaba, así que el quinto Trofeo Aguadulce y la penúltima prueba del circuito Iberdrola cerraba con una jornada y 3 pruebas válidas, las celebradas el sábado. Bronce del trofeo fue Borja Melgarejo. Subcampeón quedó Paco Llobet y campeón Antonio Maestre. Rara, extraña y un poco de suerte, no voy a decir que no, pero bueno, al final quedé primero y bueno, llevo 3 podios, una me salió mal y esta ya me toca ganar. La victoria de Maestre en Madrid le permitía subir del cuarto al tercer puesto en el ranking general del circuito Iberdrola de vela paralímpica. En el segundo puesto se afianzaba Rafa Andarias y primero seguía Paco Llobet.
En la calidad y relevancia del circuito incidió el director general del Comité Paralímpico Español presente en esta última jornada. Esta es la primera edición del circuito Iberdrola y yo creo que los resultados los estamos viendo y como primera edición pues tremendamente bueno para la vela paralímpica. Sin ellos no se podría hacer nada, ¿no? Entonces, en primer lugar, los patrocinadores, pues el Plan ADOP se financia con fondos privados, con patrocinadores, y estamos teniendo una respuesta extraordinaria a pesar del momento que pasa en nuestro país, pues están apostando por el deporte adaptado, con lo cual Iberdrola, que aparte de patrocinar el equipo paralímpico, pues tiene todo el proyecto de vela adaptada bajo su paraguas, y luego Fundación también, pues que voy a decir, que es la entidad promotora del deporte de base en España por antonomasia, ¿no? Revalidaba también título autonómico en la clase 2.4 MR Teresa Silva, a la que le había tocado ejercer de anfitriona como madrileña y directora general de la Fundación también. Lo importante es que nos hemos reunido aquí la flota, que hemos compartido otro enclave más de España, que creo que es muy estratégico como es Madrid, y que llevamos una buena temporada y que se están creando de verdad un muy buen ambiente y lazos de mucha amistad y buen rollo entre toda la flota 2.4. Los regatistas de 2.4 MR se despiden del embalse del Atazar con grandes retos en el horizonte, compromisos internacionales y la selección para el equipo preparalímpico español. Todo eso os lo vamos a contar en este programa.